tenía con Enlace, ¿verdad? La cadena Enlace. Tremendo, Yo recuerdo que el ministerio estaba siendo transmitido. Bueno, un hombre de Dios. Vamos a prepararnos esta tarde en comunión para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos están preparados para eso? Sí, Señor. Sabiendo que nos faltan muchos lugares que visitar, muchos pozos que ir a abrir. Pero hay otra cosa también que Dios me ha estado hablando y ha estado tratando conmigo. Y es que no solamente Dios va a abrir los pozos que fueron cegados, sino que hay pozos que todavía no han sido descubiertos, Santo. que nunca han sido abiertos, Yes, que Lord. son pozos vírgenes, pero que necesitamos ir a abrirlos en el nombre del Señor. Pero necesitamos tener la dirección para llegar y en el nombre del Señor no solo declarar una palabra para que sean abiertos, sino que dejar gente allí para trabajar en ese pozo y que juntos veamos la gloria del Señor. Amén. Dios se apresura a hacer grandes cosas. El avivamiento tiempo con ustedes. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Lo leyeron, no se acuerdan, ¿verdad? No estuvimos allí, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo leemos, nos habla de 120 que estaban en el ¿qué? En el aposento alto. ¿Fueron llenos de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Antes de eso, esos 120, Dios había invitado a más de 500 hermanos a estar allí. No fue a 120 que invitó. Él invitó, dice, a más de 500 hermanos. Wow. Y llegaron solo 120. Yo como un 30 y pico por ciento, 32%. Si usted dice eso y usted lo analizaría en este día, si usted hace una convocatoria de 500 y le llegan solo 120, usted dice, la cosa se me puso difícil. Ahora imagínese el Señor, el resucitado, el que resucitó, el que le mostró las llagas en sus manos, la llaga en su costado, el que hizo prodigios y milagros. Él fue el que los convocó, y aún así convocándonos él, solo 100. Se posicionó frente a la cruz, ya usted recibió al Señor, ahora usted tiene que ¿qué? Tiene que avanzar. Dígale a su vecino, tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Y nos espera un lugar, cruzando el atrio, la primera puerta del tabernáculo. Cuando usted entra, lo primero que se encuentra allí al frente es un ¿qué? Es un altar. Es un altar. Algunos hermanos son bandidos, ¿verdad? Y entonces dan la vuelta al altar y cogen por otro lado. Yeah. ¿Verdad? Porque el altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de morir a nosotros mismos. El altar es un lugar de sacrificarnos a nosotros mismos. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo. Siempre que se pone un animal en el altar, ese animal ya está ¿qué? Ya está muerto. En el caso de nosotros, no tenemos que bregar con la ¿qué? Con morir, ¿verdad? En el altar. Pero ese es el lugar donde muchos de nosotros tenemos que estar. Debemos aprender a posicionarnos frente al altar. De la cruz avanzamos ¿a qué? Al altar. Al altar. Y ahí en el altar estamos nosotros, está usted y yo. Romanos 12:1 dijimos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable, delante del Señor, que es nuestro culto ¿qué? Racional. O sea, si razonamos algo, y si pensamos en algo que tenemos que hacer, y racional viene también de ración, ¿verdad? Cuando uno come, ¿verdad? ¿Cuántos desayunan? ¿Almuerzan? ¿Cenan? ¿Entre comidas? Y al final de la noche para no perder la costumbre, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y a veces eso es más que racional. Pero cuando la Biblia habla de culto racional es eso, un culto que tiene que puntos establecidos, fechas establecidas, momentos establecidos. Siempre debemos estar allí en ese lugar, debemos hacer un sacrificio vivo, y ese sacrificio vivo allí va, el fuego de Dios va a comenzar ¿a qué? A consumirlo. Al principio va a doler, y al principio no diríamos aleluya, sino vamos a decir ay, 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 ¿verdad? Pero llegará el momento en que ya nosotros no percibimos el fuego, porque Dios nos ha ¿qué? Santificado, sí, nos Señor, ha vivificado, nos ha preparado. Y en ese momento, en vez de empezar a decir ay, 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 en ese momento vamos a empezar a adorarle a Él. Amén. Sí, Señor. Y nos convertiremos en adoradores delante de su presencia. El altar es para Señor, los adoradores. aleluya. Por eso tenemos que volver a ese lugar. Hemos predicado de volver al altar, volver al altar. Yo menciono a veces que en la iglesia, nosotros venimos a la iglesia y los hermanos llegan y termina el servicio y dijeron, hoy no me gustó el culto, sí me gustó el culto. Y yo siempre les pregunto, ¿quién dijo que el culto era para ustedes? El culto es para Dios. Amén. Así que si usted viene a ver aquí, si el culto es bonito o no es bonito,
déjeme decirle, usted no tiene que venir a eso, porque no es eso lo que yo me tengo que preguntar. Lo que me tengo que preguntar, estoy ofreciendo yo a Dios un culto que Él se merece. Estoy dándole yo a Él lo que Él merece y lo que Él necesita. Si yo entiendo eso, mi vida, ¿qué? Mi vida. La palabra dice bienaventurado. Diga conmigo, bienaventurado. En el Nuevo Testamento significa bienaventurado, bendecido, 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 y resumiéndolo 3 veces bendito, ¿verdad? Es lo que significa. Aquí en el libro de los Salmos es una palabra que es barak, y esa palabra tiene otro significado. Y el significado de bienaventurado acá significa la posición de estar de rodillas frente al trono para ser investido de poder. Eso es lo que traduce esta palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, que no estaba en esas cosas, no estuvo en sillas escarnecedores, sino que dice, en la ley de Jehová está ¿qué? Está su delicia y en ella medita de día y de noche. Pero nos habla de una persona que está en una posición ¿para qué? Para recibir. Efesios nos dice que Él sujetó todas las cosas y lo dio por cabeza ¿a quién? A Jesús. Y se lo dio ¿a quién? A la iglesia, la cual es el estrado ¿de quién? De sus pies. O sea, todos los enemigos de Dios, cuando estén bajo los pies de la iglesia, será el momento en que el Señor va a ¿qué? Va a venir. Él no vendrá si eso no pasa. Por eso Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aunque tinieblas cubrirán la ¿qué? La tierra, sobre ti, iglesia, será vista su ¿qué? Su gloria. Sí, ¿por qué? Porque es una iglesia que reina, es una iglesia que está en el trono, es una iglesia que sirve al Señor, es una iglesia que sabe quién es ella, que está en autoridad. Somos la iglesia, pero a la vez somos el reino de Dios acá. Y dice la escritura en Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio ¿de qué? De agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿De dónde salía ese río? Que salía del trono de Dios y del Cordero. No puedes accesar al río, no puedes accesar a los ríos de agua viva en tu vida si primero no accesas al trono. Porque cuando tú llegas al trono, ahí te postras. Cuando tú llegas al trono, ahí te rindes. Cuando tú llegas al trono, le dices al rey, estoy aquí para tu servicio. Otra cosa es cuando estás en el altar, que vienes a adorar y que vienes a rendirte completamente a Él. Frente al trono, estás reconociendo la autoridad de Dios sobre quién, sobre tu vida. Diga conmigo, frente al trono, estoy reconociendo la autoridad de Dios sobre mi vida. Y dice que entonces cuando estás en el trono, Dios te traslada al río. Porque el río sale ¿de dónde? Del trono. Yo trato a veces de imaginarme por dónde pongo a salir el río, ¿verdad? Y a veces en la mentalidad de nosotros, bueno, si yo estoy al frente, porque ahí me están poniendo la espada y todo, entonces si el río sale, vamos a ponerlo a la derecha, o a la izquierda, o atrás, para no mojarnos los que estamos ¿qué? Adelante. Pero la cosa es que el río sale ¿de quién? Del trono. Yo creo que nunca hemos visto un río salir de un trono, ¿verdad que no? En todas las películas que hemos visto, ¿verdad? Nadie ha hecho eso. Pero en este presente Dios sí nos habla que hay un río que salía del trono. Por lo tanto, mis amados, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Y la ruta es la cruz, donde ya la pasamos. Pero lo segundo es venir al altar. Iglesia, seamos hijos del altar, hombres y mujeres de adoración, hombres y mujeres de rendición delante del Señor, hombres y mujeres de gloria. Y avancemos y entonces posicionémonos en el trono. Y luego posicionémonos en el río. Y luego dejemos que la gloria de Dios se manifieste. Cuando vemos todo eso decimos, ay pastor, porque es largo que se ve el asunto, ¿verdad? No, no es tan largo. Es un asunto que tú lo quieras hacer. Y si tú lo quieres hacer, la gloria de Dios vendrá sobre ti. Amén. Cuando Dios estaba yo de rodillas, ese día me senté como si en la puerta fuera ya. Yo me siento hacia allá, me arrodillo viendo para el otro lado. Estoy orando viendo para allá. Pero cuando yo veo al Señor, yo no veo que Él viene de acá. Lo que yo no entiendo es cómo yo lo vi si yo estaba viendo para allá. A cosa de pronto cuando lo vi es que estaba frente a mí. Cuando yo vi que Él caminaba hacia donde estaba yo, lo único que yo opté fue demostrarme más y quedarme queditito, ¿verdad? Yo veía ahí sus vestiduras blancas, sus pies al frente mío, Él puso sus manos sobre mí y fue una experiencia sobrenatural.
que es de lo que hablamos acá, de una experiencia sobrenatural. El trono es un lugar donde tenemos una experiencia sobrenatural, donde vemos a aquel que nos va a investir de poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. Cuando habla de verán su rostro, relación. Cuando habla que su nombre estará en sus frentes, nos habla de pertenencia. ¿A quién pertenece usted? A Jesús. No es a mamá, no es a papá, no es al esposo, a la esposa, es al Señor. Sí, pertenecemos al Señor. Y dice que a causa de eso, dice, Él nos iluminará. O sea, Él alumbrará nuestro camino. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a quién? A mi camino. La Biblia dice que Jesús es la luz que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Cuando hablamos del vino nuevo, Santo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un caminar. Estamos hablando de un progreso en nuestras vidas. Estamos hablando de una relación íntima con Dios, donde Dios va a revelarnos a nosotros cosas que, ojo, que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que le aman. ¿Cuántos amamos al Señor? Dios nos ha llevado a investigar un poquito sobre los avivamientos en los diferentes lugares. qué lindo. Y sabemos que aquí en Leyland hubieron avivamientos tremendos, y específicamente donde está la iglesia Carpenter, en años atrás, muchos años atrás. Estamos hablando cuando esta ciudad no estaba muy desarrollada. Cierto. Y levantar un templo de ese tipo en aquellos tiempos era muy difícil. Pero se levantó al mover y todo lo demás, y como han sucedido en otros lugares, se levantan los moveres de Dios. Pero lo que pasa es que el tiempo, las intrigas, los conflictos y muchas otras cosas más, porque no queremos que otros vengan a vez a buscar el agua que está ahí. Lo que quiero decir es que cuando un pozo es cerrado, el pozo es cerrado, pero el agua siempre está. Santo. Y lo que tenemos que hacer es que esa agua vuelva a surgir nuevamente. Señor. Amén. Estamos en ese mandato del Señor yendo a los estados de los Estados Unidos, a los diferentes estados donde hubieron avivamientos, y ir a los lugares específicos y orar a Dios que nos dé dirección en el cual hay que orar para que los pozos no solamente allí el pozo va a surgir, sino que hay muchas conexiones. El agua va a salir de allí, pero se va a desbordar en muchos lugares. Aquí en Leyland, en muchas iglesias, no va a ser un avivamiento esta vez de solo un lugar, va a ser un avivamiento de todas las iglesias de Leyland, en el nombre del Señor. Y estamos creyendo que Dios se apresura para hacer su obra. Fluye, Señor, de una manera poderosa. Hoy nos posicionamos en el trono, donde está tu río, Señor. ¿Dónde está tu río, Señor? ¿Dónde está tu río, Señor? ¿Dónde está tu río, Señor? Nos posicionamos para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, Señor. Agua viva, agua viva, agua viva.